Estuvimos hace un momento con el fiscal hablando sobre muchos casos trascendentales para el país, el delicado caso denunciado por Univisión, por Gerardo Reyes, en lo que tiene que ver con unos abusos en el departamento de Guaviare para la gente, sobre personas pues menores de edad, y la negativa del fiscal sobre lo que sucedió, pero creo que hay mucha tela que cortar sobre el asunto. Nosotros le planteamos al fiscal, pues con mucha educación, que hay un testimonio de una persona de bienestar familiar. El fiscal dice que ha hecho una trazabilidad, que habló con cantidad de funcionarios en el departamento del Guaviare y que no encuentra nada. Gerardo Reyes es el director de investigaciones de Univisión y nos acompaña a esta hora. Gerardo, dice el fiscal que ha hecho un trabajo con la Fiscalía de recolección de testimonios con una cantidad de personas en el Guaviare y que no encuentra el caso específico de la niña. ¿Qué han podido averiguar ustedes sobre el particular, Gerardo? Bueno, me parece una declaración irresponsable y un poco temeraria, por lo que dice que es una bellaquería. Y es producto de no haber hecho algo más sencillo, que es haber visto, consultado la fuente original de nuestra información. Nuestro informe tiene una entrevista, no con rostro tapado, no con nada, con alguna condición de anonimato, sino tenemos al director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuando yo le pregunto y le describo el caso de la niña con lujo de detalles, él casi que me interrumpe y me dice: sí, Gerardo, ese caso fue muy conocido localmente y a nivel nacional. Y va más allá porque pues yo quería insistir en el caso. Él me dice que no puede hablar detalles. Entonces le pregunto dónde están y qué ha pasado con la niña y su hijo. Y él me dice: lo único que le puedo decir es que están bien, porque yo quería saber si estaban en el país y habían sido dados en adopción. Pero aparte de eso, Gustavo, tuve la oportunidad de entrevistar en cámara a la directora regional de la Fiscalía con autorización de la Fiscalía General, en la que ella se refiere a este caso y es más, nos dio la fecha, nos dijo que fue del 2019, pero que a ella no le había tocado y fue un poco más allá. Nos dio el nombre de la dependencia de la Fiscalía que tenía ese caso, que es la de Derechos Humanos. No entiendo, es deplorable que ahora el fiscal venga a decir que eso no existió. Gerardo, nosotros al final de la entrevista le insistimos en esa declaración de la fiscal. Él la conoce porque dice, sí, una investigación del 2019, pero luego dice, es que la niña no existe. Ninguna niña de 10 años dio a luz en esas circunstancias. Es decir, que no solamente niega que existiera una investigación, sino que además dice que la niña, pues como nos dijo, no existió. ¿La niña se conoce su identidad, por ejemplo, Gerardo? No se conoce la identidad y fue la razón por la cual, después de haber escuchado la versión de una persona muy cercana a lo que ocurrió, que nos dio los detalles, decidimos consultar a las autoridades y 2 autoridades, como acabo de decir, nos confirmaron. Yo no sé de dónde saca el fiscal tan rápidamente que la niña no existe, si su propia funcionaria nos está confirmando que hay una investigación sobre ese caso y un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Me pregunto, ¿hay alguien más autorizado para hablar del tema que él? Nos dice, claro, es un caso muy conocido aquí y a nivel nacional. Gerardo, dijo el fiscal hace unos minutos aquí en 6 AM que esas declaraciones parecían tener una intención de algunos medios de dañar un poco, tal vez no fueron esas las palabras precisas, pero la imagen del país o generar zozobra en el país y generar un ambiente frente a la institucionalidad. ¿Por qué cree usted que el fiscal hace esa afirmación en ese sentido? No, es deplorable, me parece, pues nosotros tenemos que cumplir como periodistas, denunciar las cosas que no funcionan, sean en Colombia, en México, en Nicaragua o en Venezuela. Aquí no hay ninguna agenda. Nuestra agenda es informar y señalar las cosas que no funcionan bien. Pero es ese discurso ya gastado de los funcionarios que se ven presionados y tienen que hacer declaraciones de ese tipo tan vacuas y tan sin sentido.
Gerardo, ¿qué está pasando en Guaviare y qué está pasando con los menores? Lo que está pasando en Guaviare es realmente desgarrador. Nosotros pensábamos que era una cuestión pues que no tenía las dimensiones que nos habían relatado antes de viajar. Pero cuando llegamos allí nos dimos cuenta que esa ciudad está viviendo con un drama en el que todo el mundo tiene la posición, desde el solidario hasta el que dice que los indígenas son un estorbo. Pero lo que está ocurriendo es que hay comunidades indígenas que perdieron su fuente de sustento porque les tumbaron la selva. Entonces están en una crisis alimenticia tremenda y las niñas salen a buscar comida y canjean su cuerpo por comida o por boxer o por unas monedas, y no es algo que nosotros nos inventamos. Tenemos gente contando esas historias, gente, como digo, solidaria con los indígenas que están pendientes de lo que está pasando, están en el día a día y en la noche tras noche viendo a estas niñas en ese plan, y en ese plan están involucrados tanto militares como civiles.